Bueno, al menos Kevin puede quedarse con las herramientas viejas del sótano. Siempre se le ha dado bien arreglar cosas rotas. La risa de mi tío Richard resonó en la oficina del abogado como si él acabara de contar el chiste del siglo. Toda la sala estalló en carcajadas. La tía Margaret se secó lágrimas imaginarias de los ojos. Mi primo Derek casi se atraganta con el café. Incluso la secretaria del señor Morrison, nuestro abogado de familia, esbozó una discreta sonrisa. Yo permanecí sentado en la desgastada silla de cuero, con las manos cruzadas sobre el regazo, observando el espectáculo de humillación como si estuviera viendo una mala película cuyo final ya conocía. El traje negro que había comprado especialmente para el funeral de mi abuelo 3 semanas antes parecía oprimirme el cuello cada segundo. Me llamo Kevin Chen y tengo 31 años. Durante la última década, me he levantado todos los días a las 5 de la mañana para dirigir Chen & Associates, la empresa de ingeniería y construcción que mi abuelo fundó en 1985 aquí, en Seattle. Mientras Richard pasaba los fines de semana en costosos campos de golf y Derek publicaba fotos de sus viajes por Europa en Instagram, yo estaba en obras, resolviendo problemas de cimentación, negociando con proveedores y asegurándome de que nuestros proyectos se entregaran a tiempo. Pero, aparentemente, nada de eso importaba a las personas sentadas en esa sala con paredes de caoba oscura. Richard siempre tuvo sentido de los negocios, comentó la tía Margaret, ajustándose el collar de perlas que probablemente costaba más que el salario mensual de nuestros obreros. Papá sabía que él era el único capaz de mantener el legado de la familia. Me mordí la lengua con tanta fuerza que sentí el sabor de la sangre. Richard con sentido de los negocios. El hombre que había visitado exactamente 4 obras en toda su vida y en todas las ocasiones se había quejado de que se le ensuciaban los zapatos italianos. El hombre que no sabía diferenciar el hormigón estructural del mortero, que pensaba que CAD era una marca de coches y que el plazo de entrega era algo negociable. Bueno, continuó Richard, enderezando la corbata Hermès que combinaba perfectamente con sus gemelos de oro, supongo que Kevin puede seguir haciendo lo que siempre ha hecho. Los verdaderos hombres de negocios necesitan a alguien que se encargue del papeleo, ¿no es así? El señor Morrison, un anciano de cabello completamente blanco que conocía a nuestra familia desde antes de que yo naciera, carraspeó de forma casi imperceptible. Sus amables ojos se encontraron con los míos por un momento, y algo en esa mirada hizo que mi corazón se acelerara. Una chispa de algo que parecía casi expectación. De hecho, la tranquila voz del señor Morrison cortó las risas como una cuchilla afilada. Hay una cláusula específica en el testamento que debo leer antes de continuar. El silencio cayó sobre la sala tan rápidamente que pude oír el zumbido del aire acondicionado central. La sonrisa confiada de Richard vaciló por una fracción de segundo, como una imagen de televisión con interferencias. Y por primera vez en 10 años de ser tratado como el ayudante invisible, el empollón de la familia que solo servía para hacer el trabajo sucio, sentí algo cálido y peligroso extendiéndose por mi pecho. No era ira. No exactamente. Era algo más calculado, más controlado. Era la satisfacción anticipada de quien sabe que el juego está a punto de dar un giro. El señor Morrison abrió una carpeta separada, diferente de la que había utilizado para leer las primeras partes del testamento. Sus dedos temblaron ligeramente al sostener el papel amarillento, y por un momento, casi vi una sonrisa formándose en las comisuras de su boca. Esta cláusula, comenzó, con un tono de voz más formal, se añadió al testamento hace exactamente 6 años, con instrucciones específicas de que solo se revelara tras la lectura inicial de las disposiciones. Hace 6 años. Mi cerebro procesó la información rápidamente. Hace 6 años fue cuando Richard decidió tomarse un año sabático para encontrarse a sí mismo en algún retiro espiritual en Tailandia, mientras yo gestionaba la mayor licitación de la historia de nuestra empresa. El proyecto Riverfront Tower, $500 millones en contratos que casi perdimos porque los inversores querían garantías que solo alguien con profundos conocimientos técnicos podía proporcionar. La cláusula dice lo siguiente, continuó el señor Morrison, y el silencio en la sala era tan denso que parecía sólido. Considerando que mi nieto Kevin ha demostrado, a lo largo de los últimos años, un compromiso excepcional con los valores y la misión de Chen & Associates. Observé cómo cambiaba la expresión del rostro de Richard. La arrogante confianza comenzó a transformarse en algo parecido a la confusión. Y considerando que él ha asumido responsabilidades operativas que van mucho más allá de sus obligaciones formales. La tía Margaret dejó de jugar con el collar. Derek soltó el móvil. Por la presente documento aclara la verdadera estructura de propiedad de Chen & Associates. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en las sienes.
Mantuve mi rostro perfectamente neutro, pero por dentro, cada célula de mi cuerpo vibraba de anticipación. El señor Morrison hizo una pausa dramática, recorriendo con la mirada cada rostro de la sala antes de posarse finalmente en mí. Y entonces, con la claridad de una campana sonando en una mañana silenciosa, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Chen y Associates ya no está registrada a nombre de Richard Chen, como él cree. La transferencia de propiedad se completó el 15 de marzo de 2019. El mundo pareció detenerse. Pude ver cada detalle con claridad cristalina, la taza de café temblando en la mano de Derek, la forma en que la mandíbula de Richard cayó lentamente, la forma en que la tía Margaret se agarró al borde de la mesa como si el suelo se estuviera derrumbando bajo sus pies. ¿Qué significa esto?, preguntó Richard con voz entrecortada, toda su arrogancia anterior evaporándose como la niebla bajo el sol de la mañana. El señor Morrison se ajustó las gafas y sacó otro documento, mucho más grueso. Significa, señor Richard Chen, que usted nunca fue el propietario de la empresa. Su padre transfirió la totalidad de las acciones a Kevin hace 6 años. Él es, y ha sido desde entonces, el único propietario legal de Chen y Associates. Si te está gustando descubrir cómo la arrogancia de toda una familia está a punto de desmoronarse, no olvides suscribirte al canal para ver hasta dónde llega este giro inesperado. Lo que ninguno de ellos sabía, mientras me miraban con expresiones que iban desde el shock hasta el pánico, era que esta revelación era solo el comienzo. Porque mi abuelo no solo me había dejado la empresa. Me había dejado algo mucho más valioso, la verdad completa sobre lo que Richard había estado haciendo en las sombras y las herramientas exactas para hacer justicia. Pero mientras observaba a mi tío intentar asimilar que toda su vida de privilegios se había construido sobre una ilusión, solo me permití esbozar una pequeña sonrisa. Eso es imposible, balbuceó Richard, con la voz despojada de toda esa confianza untuosa que siempre había mostrado. Yo soy el heredero. Siempre he sido el heredero. Observé cómo mi tío se desmoronaba en tiempo real. Le temblaban las manos mientras él se ajustaba el nudo de la corbata, como si la tela lo estuviera asfixiando. Su rostro, siempre bronceado por sus constantes viajes al Caribe, se estaba poniendo rojo y manchado. S.R. Morrison. La voz de Richard adquirió un tono desesperado. Sin duda hay algún error. Mi padre nunca haría eso. Hablamos sobre el futuro de la empresa docenas de veces. Ustedes hablaron, corrigió amablemente el abogado, hojeando algunos documentos más. Su padre escuchaba. Como mencionó Kevin, hay una diferencia significativa. La tía Margaret se levantó tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás con un golpe sordo. Esto es ridículo. Kevin apenas sabe vestirse adecuadamente. ¿Cómo podría dirigir una empresa de ingeniería multimillonaria? Miré mi sencillo traje negro, comprado en las rebajas de unos grandes almacenes, y luego el conjunto de Armani de Richard, que probablemente costaba más que mi sueldo de 3 meses. La ironía era tan densa que casi se podía sentir en el aire. De hecho, dijo el señor Morrison, sacando un grueso informe financiero, bajo la dirección de Kevin, Chen y Associates ha aumentado su valor en un 62%. Los ingresos anuales han pasado de 23 millones a 37 millones de dólares. El silencio que siguió fue absoluto. Derek soltó una risa nerviosa. Pero Kevin solo se encarga del papeleo. Richard es quien hace los negocios importantes. Sentí algo caliente subiéndome por la garganta. No era exactamente ira. Era algo más profundo, más visceral. Años de humillación, de ser tratado como el primo fracasado, el empollón de la familia que no entendía nada de negocios de verdad. Recordé la última reunión familiar, solo 2 meses atrás. Mi abuelo aún vivía, sentado a la cabecera de la mesa de Richard. Acababa de cerrar un contrato de 15 millones con la alcaldía de Seattle para renovar 3 puentes históricos. Kevin por fin ha conseguido hacer algo útil, había anunciado Richard, levantando su copa de vino, que costaba más que un día de trabajo honesto. Claro, le di algunos consejos sobre cómo tratar con los políticos. Ya sabes cómo es, papá. Sin mi orientación, él habría estropeado todo. La gente se rió. Aplaudieron. Mi abuelo solo me miró con esos ojos cansados y sabios, y asintió imperceptiblemente. Había pasado 3 meses negociando ese contrato. 3 meses analizando especificaciones estructurales, coordinando con ingenieros históricos, navegando por comités de preservación y regulaciones ambientales. Richard ni siquiera sabía dónde estaban los puentes. Kevin siempre ha sido un poco torpe socialmente, solía decir la tía Margaret en las reuniones familiares, con ese tono de falsa lástima que dolía más que cualquier insulto directo.
Por eso él prefiere quedarse en las obras de construcción que en los eventos de networking. Lo que ella no sabía era que yo pasaba 18 horas al día en esas obras porque alguien tenía que asegurarse de que los cimientos fueran correctos, que los materiales fueran de calidad, que se cumplieran nuestros plazos. Mientras tanto, Richard publicaba fotos en Instagram de cenas en restaurantes con estrellas Michelin, siempre etiquetando la ubicación con hashtags como empresario de éxito y legado familiar. Señor Morrison, Richard estaba prácticamente suplicando ahora, con su compostura completamente destrozada. Tiene que haber alguna forma de impugnar esto. Una prueba de competencia mental, tal vez. Mi padre era mayor cuando firmó esos documentos. Su padre tenía 63 años en el momento de la transferencia, respondió el abogado con infinita paciencia. Completamente lúcido, evaluado por 3 médicos independientes a petición de él mismo. Quería asegurarse de que no hubiera ningún problema legal posteriormente. Mi abuelo lo había pensado todo. Por supuesto. El hombre que construyó una empresa desde cero no dejaría nada al azar. Recordé la conversación que tuvimos 6 años atrás, el día de la transferencia. Estábamos en su oficina, la misma en la que pasé incontables horas aprendiendo sobre estimaciones de costos y análisis de viabilidad. Kevin, me dijo, con sus manos callosas sosteniendo los documentos que cambiarían mi vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sigo dejando que Richard piense que heredará la empresa? ¿Para protegerlo? Había respondido yo, todavía lo suficientemente ingenuo como para creer que había bondad detrás de las acciones de mi tío. Mi abuelo negó lentamente con la cabeza. Para proteger la empresa. Richard es como un pavo real. Bonito por fuera, pero sin sustancia real. Mientras cree que ya ha ganado, no interfiere en el trabajo real. Pero tú, Kevin, tienes algo que no se puede enseñar. Tienes integridad. Integridad. La palabra resonó en mi mente mientras veía a Richard desmoronarse en la oficina del abogado. Esto no puede estar pasando, murmuró Richard, más para sí mismo que para nadie más. Lo tenía todo planeado. Ya tenía compradores interesados. Iba a modernizar, recortar los gastos innecesarios. Mis oídos se aguzaron. Compradores. Richard se quedó paralizado, dándose cuenta demasiado tarde de que había revelado algo que debía permanecer en secreto. ¿Qué compradores, Richard? Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. El señor Morrison también parecía interesado, inclinándose ligeramente hacia adelante en su silla. Nada, intentó recuperarse Richard. Solo, conversaciones preliminares. Estudios de mercado. Es lo que haría cualquier ejecutivo competente. Ejecutivo, repetí la palabra lentamente. Planeabas vender la empresa de mi abuelo. No era una pregunta. La verdad estaba escrita en cada línea tensa del rostro de Richard. Era la jugada estratégica correcta, defendió, recuperando un poco de su anterior arrogancia. Cheney Associates está estancada. Necesita capital nuevo, una visión moderna. Tenía interesados dispuestos a pagar 50 millones. 50 millones. La empresa que mi abuelo construyó con sus propias manos, que daba empleo a 120 familias, que tenía una reputación de excelencia forjada a lo largo de 4 décadas. Richard estaba dispuesto a venderla como si fuera solo otro activo de su cartera. ¿Y los empleados?, pregunté, con una voz peligrosamente tranquila. Las personas que llevan décadas trabajando para nosotros. Richard se encogió de hombros. La reestructuración es normal en las fusiones y adquisiciones. No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos. Tía Margaret puso la mano en el hombro de su hijo. Richard solo estaba tratando de maximizar el valor de la herencia familiar. No hay nada de malo en eso. No, asentí, levantándome lentamente. No hay nada de malo en planear vender algo. Pero sí hay algo de malo en vender algo que no te pertenece. La realidad finalmente pareció golpear a Richard con toda su fuerza. Él no era el propietario. Nunca lo había sido. 6 años de planificación, de negociaciones secretas, de promesas hechas a posibles compradores. Todo basado en una mentira que él creía que era verdad. No puedes hacer eso, dijo, y por primera vez escuché miedo genuino en su voz. La empresa es de la familia. No puedes simplemente excluirme. No te he excluido, Richard, respondí, y dejé que una pequeña sonrisa tocara mis labios. Nunca estuviste incluido para empezar. Solo asumiste que lo estabas. El señor Morrison carraspeó de nuevo. Si me lo permiten,
Hay algunas disposiciones más del testamento que deben leerse. Concretamente, sobre las propiedades personales del señor Chen. Richard se sentó de nuevo, pareciendo un títere al que le habían cortado los hilos. Su mundo perfecto, en el que él era el heredero dorado destinado a la grandeza, se había derrumbado en cuestión de minutos. Pero lo que ninguno de ellos sabía, mientras el señor Morrison se preparaba para leer las siguientes cláusulas, era que la revelación sobre la propiedad de la empresa era solo el principio. Mi abuelo no solo me había dado Chen y Asociates, me había dado algo mucho más preciado. Me había dado la verdad completa sobre lo que Richard había estado haciendo en las sombras. Y esa verdad estaba a punto de convertir la humillación de Richard en algo mucho, mucho peor. 50 millones, repetí, dejando que el número resonara en la sala. Estabas dispuesto a vender el trabajo de 40 años de mi abuelo por 50 millones de dólares. Richard recuperó parte de su compostura, enderezándose en la silla como si aún tuviera el control. Era una oferta generosa. Titan Construction Group estaba dispuesta a pagar una prima significativa por nuestra cartera de clientes y nuestra reputación. Titan Construction Group. El nombre cayó como una bomba en mi estómago. Eran conocidos en Seattle por comprar empresas más pequeñas, despedir al 80% de los empleados y sacarles hasta el último centavo antes de deshacerse de ellas como cascarones vacíos. ¿Cuándo?, pregunté, con una voz peligrosamente tranquila. ¿Cómo que cuándo? ¿Cuándo negociaste con Titan? ¿Cuándo planeaste vender la empresa que ni siquiera era tuya? El señor Morrison observaba nuestro intercambio con creciente interés, tamborileando suavemente con los dedos sobre la mesa. Richard vaciló, dándose cuenta demasiado tarde de que estaba revelando información que podría comprometerlo. Eso no importa ahora. La cuestión es que estaba tratando de maximizar el valor. Hace 3 semanas, interrumpió de repente la voz de Derek. Mi primo estaba pálido, mirando fijamente su teléfono móvil. Hay una notificación aquí en el grupo de WhatsApp de la familia. Richard ha enviado contratos de confidencialidad para que todos los firmen. Mi mente procesó la información rápidamente. 3 semanas. Mi abuelo había fallecido hacía 3 semanas y 2 días. Negociaste la venta de la empresa incluso antes del funeral, afirmé, sintiendo como algo helado se apoderaba de mi pecho. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso la tía Margaret parecía conmocionada, llevándose la mano a la boca en un gesto de horror mal disimulado. Era necesario actuar con rapidez, intentó justificarse Richard, pero su voz perdió fuerza. Las oportunidades de mercado no esperan. El cuerpo de su padre aún estaba en la morgue, mi voz sonó más alta de lo que pretendía, y usted estaba cerrando acuerdos para vender su legado. El señor Morrison carraspeó. Señor Chen, debo informarle de que cualquier intento de vender una propiedad que no le pertenece legalmente constituye un fraude. Si efectivamente ha firmado algún documento o ha hecho promesas contractuales en nombre de Chen y Asociates. No lo sabía, gritó Richard. ¿Cómo iba a saber que el viejo lo había transferido todo sin decírmelo? El viejo. Se refirió a nuestro abuelo, el hombre que lo construyó todo desde cero, como el viejo. Como si fuera solo un obstáculo inconveniente en sus grandiosos planes. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No era exactamente ira. Era claridad. Claridad absoluta y cristalina sobre quién era Richard realmente y quién había sido siempre. Lo sabías, dije con calma. Quizás no conscientemente, pero en el fondo siempre supiste que no merecías esa empresa. Richard se sonrojó. Soy el primogénito. Tengo un máster en administración de empresas. Yo. Tienes un trozo de papel que le costó a mi abuelo $60,000 y 5 años de paciencia, le interrumpí. Mientras tanto, yo estaba aprendiendo el negocio de verdad. En el sótano, como tú mismo mencionaste, con las herramientas viejas. Esas mismas herramientas que tú considerabas inútiles, se utilizaban para enseñar los fundamentos de la construcción a los aprendices. Recordé las tardes en el sótano de la sede de la empresa. Mi abuelo, con sus manos callosas, mostrándome cómo cada herramienta tenía un propósito específico. Como una cimentación mal hecha podía comprometer todo un edificio, por muy bonita que fuera la fachada. ¿Crees que dirigir una empresa de construcción consiste en cenar con clientes y jugar al golf? Continué. Se trata de comprender la tensión estructural, los plazos de fraguado del hormigón, las normas de seguridad que cambian cada año. Se trata de conocer a cada uno de los 120 empleados por su nombre, saber cuando la esposa de alguien está enferma o cuando el hijo de otro ha conseguido entrar en la universidad.
Eso es trabajo de gerente, replicó Richard con desdén. El director general debe tener visión estratégica, no preocuparse por los detalles operativos. Visión estratégica, repetí, sintiendo como me invadía una fría ira. Tu visión estratégica era vender a Titán, que tiene fama de destruir empresas familiares. Tu estrategia era despedir a personas que llevan décadas trabajando con nosotros. Tu gran jugada maestra fue convertir 40 años de duro trabajo en un suculento cheque para que lo gastaras en más viajes al Caribe. Derek tecleaba frenéticamente en su teléfono. La propuesta de Titán, dijo él, con voz temblorosa, incluía el traslado de las operaciones a Phoenix, el cierre de las instalaciones de Seattle, el despido del 95% de la plantilla actual. El 95%. Casi todos perderían sus puestos de trabajo. El señor Martínez, que llevaba con nosotros desde los años 90. La señora Chen, sin parentesco con nosotros, solo coincidencia de apellidos, que coordinaba nuestra logística desde hacía 20 años. Tom, nuestro capataz más experimentado, que estaba a 3 años de jubilarse. Tendrían indemnizaciones, intentó minimizar Richard, pero su voz era débil. Indemnizaciones que no compensarían décadas de lealtad, respondí. No reemplazarían comunidades destruidas, familias desplazadas, vidas destrozadas. El señor Morrison tomó algunas notas. Señor Kevin, hay algunas cláusulas más del testamento que deben leerse, específicamente relacionadas con protecciones. Protecciones. La palabra flotó en el aire como una promesa. Su abuelo, continuó el abogado, sacando otro documento, era consciente de ciertas tendencias en algunos miembros de la familia. Inserto cláusulas específicas para proteger tanto a la empresa como a su legado. Richard palideció de nuevo. ¿Qué tipo de cláusulas? Bueno, el señor Morrison se ajustó las gafas. Hay una disposición que establece que cualquier miembro de la familia que intente vender, transferir o enajenar de cualquier forma activos de la empresa sin la aprobación del propietario legal quedará excluido permanentemente de cualquier participación futura en los beneficios o la propiedad. Pero yo no sabía que Kevin era el propietario. La ignorancia no es una defensa legal, replicó suavemente el abogado. Especialmente cuando se han firmado documentos sin la debida diligencia. Observé cómo mi tío se derrumbaba, cada capa de arrogancia se desprendía para revelar el vacío que había debajo. Pero entonces algo cambió en sus ojos. Una chispa de desesperación que rápidamente se convirtió en ira. Tú, me señaló él, con la voz llena de veneno. Tú lo planeaste todo. Manipulaste a papá, le hiciste creer que eras mejor que yo. Probablemente le llenaste la cabeza con mentiras sobre mis negociaciones. No tuve que hacer nada, respondí con calma. Lo hiciste todo tú solo, Richard. Cada viaje que hiciste mientras yo trabajaba. Cada vez que te atribuiste el mérito de mi trabajo. Cada reunión a la que faltaste porque estabas demasiado ocupado bronceándote. La tía Margaret se levantó bruscamente. No me voy a quedar aquí escuchando como alguien que básicamente le ha robado su herencia insulta a mi hijo. Herencia. La palabra salió de mi boca cargada de ironía. Richard nunca heredó nada porque nunca fue dueño de nada. Yo no robé. Gané. Hay una diferencia fundamental que ustedes parecen incapaces de comprender. Voy a demandar, declaró Richard, poniéndose de pie. Voy a demostrar que hubo coacción, que papá no estaba en pleno uso de sus facultades. Su padre, interrumpió el señor Morrison con firmeza, se sometió a 3 evaluaciones médicas independientes específicamente para evitar este tipo de impugnación. Hay videos en los que explica sus motivos, declaraciones de testigos, documentación exhaustiva. Cualquier intento de impugnar la transferencia de la propiedad no solo será inútil, sino también extremadamente costoso. Fue entonces cuando Derek, que había permanecido en silencio tecleando en su teléfono, soltó un gemido. Papá. Titán nos está demandando. Richard le arrebató el teléfono a su hijo. Su rostro pasó de rojo a verde mientras leía. Alegando incumplimiento de contrato, explicó Derek con voz temblorosa. Dicen que falsificaste documentos de propiedad y los induciste a un acuerdo fraudulento. Piden 15 millones por daños y perjuicios. 15 millones. Por un momento, casi sentí lástima por mi tío. Casi. Eso es imposible, susurró Richard, con el teléfono temblando en sus manos. No firmé nada definitivo. Solo fueron conversaciones preliminares. Hay correos electrónicos, continuó Derek,
sin apartar la vista de su propio móvil. Los adjuntaron al proceso. Prometiste acceso exclusivo a nuestros contratos con el ayuntamiento, garantizaste que tenías plena autoridad para vender, incluso les diste información confidencial sobre nuestros clientes. Cada palabra era una revelación devastadora. Richard no solo había planeado vender la empresa, había filtrado secretos comerciales, comprometido relaciones con clientes, violado acuerdos de confidencialidad. Esto podría destruir la reputación de Chen y Associates, murmuré, sintiendo el peso de la situación. Años de construcción de confianza, arruinados. El señor Morrison se inclinó hacia adelante. Afortunadamente, hay una cláusula de exención en el testamento que separa explícitamente las acciones de Richard Chen de las responsabilidades de Chen y Associates. Tu empresa está protegida, Kevin. Pero Richard. Él no tuvo que terminar la frase. Richard se enfrentaría a eso solo. Mi tío miró alrededor de la sala, buscando un apoyo que no llegaría. La tía Margaret lloraba en silencio. Derek parecía estar en estado de shock. Incluso la secretaria del señor Morrison había abandonado discretamente la sala. Lo hiciste a propósito, me acusó Richard, con voz ronca. Dejaste que me colgara. No, le corregí. Simplemente no te impedí tomar las decisiones que siempre has tomado. Las mismas decisiones que has tomado durante años. Anteponer tus intereses a todo lo demás, dar por sentado que tu encanto y el nombre de tu familia resolverían cualquier problema. Recordé la conversación que tuve con mi abuelo 2 días antes de que él muriera. En la habitación del hospital, con las máquinas pitando suavemente de fondo. Richard va a intentar algo, susurró, con su mano agarrando la mía con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. Cuando me vaya, él va a intentar vender, destruir, lucrarse. No se lo permitas, Kevin. Protege a nuestra verdadera familia, los empleados, los clientes, la comunidad que hemos construido. Lo prometo, respondí, sin comprender del todo lo que estaba por venir. Ahora, viendo a Richard derrumbarse, me di cuenta de que mi abuelo lo había visto todo con claridad. Él sabía exactamente quién era su hijo. Y había tomado medidas para proteger no solo a la empresa, sino a todos los que dependían de ella. La reunión ha terminado, anunció el señor Morrison, empezando a guardar sus documentos. Kevin, necesitaré que vengas a la oficina el lunes para firmar algunos documentos adicionales. Richard, te recomiendo encarecidamente que busques un abogado. Mientras todos se levantaban para salir, Richard me bloqueó la puerta. Su rostro estaba transformado por la ira, toda la máscara de civilidad finalmente caída. Esto no ha terminado, siseó él. Puede que ahora tengas la empresa, pero te destruiré. Le diré a todo el mundo que manipulaste a un hombre moribundo. Arruinaré tu reputación, tus negocios, todo. Miré a los ojos de mi tío y vi no solo ira, sino también miedo. Miedo a perder el estatus, el dinero, la identidad que había construido sobre mentiras. Haz lo que creas necesario, respondí con calma. Pero recuerda, Richard, he pasado 10 años documentando cada movimiento, cada decisión, cada contribución. Tengo registros de todas las veces que has mentido en las reuniones, todos los proyectos que casi arruinaste, cada centavo que desperdiciaste. Si quieres una guerra, tengo munición suficiente para enterrarte tan profundamente que ni siquiera tus costosos abogados podrán encontrarte. Lo que él no sabía, mientras me miraba con odio mal contenido, era que esa carpeta que había traído para la lectura del testamento contenía mucho más que registros financieros. Contenía correos electrónicos, grabaciones de conversaciones, testimonios escritos de empleados, pruebas de cada pequeño acto de corrupción e incompetencia que había cometido a lo largo de los años. Y lo más importante, contenía el verdadero testamento de mi abuelo, no solo el documento legal, sino una carta personal en la que explicaba exactamente por qué había tomado cada decisión. Una carta que, si fuera necesario, no dudaría en hacer pública. Salí de la oficina del señor Morrison con el sol de la tarde de Seattle iluminando mi camino. A mis espaldas, podía oír a la tía Margaret consolando a Richard, con sus soluciones ya empezando a tomar forma, los abogados que contratarían, las estrategias que probarían, las formas de arreglar ese terrible error. Pero mientras caminaba hacia mi coche, un Honda Civic con 10 años de antigüedad, en contraste con el Mercedes de Richard, sentí algo que no había experimentado en años. Esperanza. La batalla apenas comenzaba, y Richard, en su desesperación, se volvería mucho más peligroso. Pero por primera vez en una década, no estaba luchando solo. Tenía la verdad de mi lado,
la ley protegiéndome y algo que Richard nunca tuvo, el respeto genuino de las personas que realmente importaban. Arranqué el coche y me dirigí a la oficina de Chen y Associates. El lunes sería mi primer día como propietario oficial. Y tenía mucho trabajo por delante, no solo para proteger el legado de mi abuelo, sino para construir algo aún más grande. Algo que Richard, con toda su arrogancia y codicia, nunca habría imaginado posible. El lunes llegó con el peso de una revolución silenciosa. Entré en la sede de Chen y Associates a las 7 de la mañana, 2 horas antes de la hora habitual de apertura. El edificio estaba vacío, excepto por el guardia de seguridad nocturno, que me saludó con un gesto familiar. «Buenos días, señor Kevin». Llegando temprano, como siempre. Sonreí y me dirigí al ascensor. Como siempre. Esas 2 palabras resumían una década de mi vida. Mientras Richard dormía hasta el mediodía en sus viajes por el mundo, yo estaba aquí, construyendo, protegiendo, planificando. Mi oficina en la 5ª planta nunca tuvo las vistas panorámicas de la sala ejecutiva de la 8ª planta que Richard consideraba suya. Pero tenía algo mucho más valioso: acceso directo a los archivos centrales de la empresa. Archivos que había organizado meticulosamente a lo largo de los años. Me senté a la mesa y abrí el cajón inferior izquierdo. Dentro, una caja de zapatos gastada guardaba 10 años de documentación que Richard nunca imaginó que existía. No eran solo registros financieros. Eran conversaciones grabadas con su permiso durante reuniones de planificación estratégica. Correos electrónicos que me envió, ordenándome acciones cuestionables. Contratos que firmó sin leer, demasiado confiado en su propia importancia. Cada prueba estaba fechada, catalogada y autenticada. Aprendí pronto que, en una familia que te subestima, tienes que demostrar todo 2 veces. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Derek. Papá ha contratado al bufete Thompson y Associates. Van a demandarlo por fraude y manipulación de personas mayores. Lo siento, Kevin. Thompson y Associates. El bufete de abogados corporativos más grande de Seattle, especializado en disputas sucesorias. Richard estaba moviendo sus piezas rápidamente, utilizando el dinero que aún le quedaba, probablemente lo que le quedaba después de pagar sus tarjetas de crédito infladas. Le respondí a Derek: no hay problema. Lo esperaba. Y realmente lo esperaba. El señor Morrison me había preparado para cada movimiento posible. Pero Richard no sabía que yo tenía algo que él nunca podría comprar, la verdad, completamente documentada. Llamé a nuestra gerente de operaciones, Ellen Martínez. Ella llevaba 20 años atendiendo llamadas a las 6:30 de la mañana. Ellen, necesitamos una reunión con todo el equipo directivo. Hoy, a las 3 de la tarde. He oído los rumores, Kevin, dijo con voz cautelosa, sobre que tú eres el verdadero propietario. ¿Es cierto? Sí. Y necesito que todos sepan la verdad antes de que Richard intente un movimiento desesperado. Pasé las siguientes horas preparando una presentación que no solo explicaría mi propiedad, sino que revelaría cada mentira que Richard había contado sobre su contribución a la empresa. Cada proyecto que él afirmaba haber conseguido, pero que en realidad yo había negociado. Cada decisión estratégica, que no era más que él aprobando mi trabajo. Al mediodía, mi abogado, James Park, llegó con noticias. Richard afirma que tu abuelo estaba senil cuando transfirió la empresa. Tiene 3 testigos preparados para confirmarlo. Sonreí por primera vez en todo el día. Enséñales los videos. Mi abuelo había grabado 6 videos diferentes, en fechas diferentes, con diferentes médicos presentes, explicando exactamente por qué me transfería a la empresa. Cada video mostraba a un hombre lúcido y elocuente, detallando años de observación sobre quién mantenía realmente en funcionamiento Chen y Associates. Esto destruirá su caso, confirmó James. Pero yo no solo quería ganar en los tribunales. Quería que se supiera la verdad. Quería que cada cliente, cada empleado, cada persona a la que Richard había engañado supiera quién era realmente él. Y tenía el plan perfecto para ello. Mientras preparaba los documentos finales para la reunión de la tarde, miré por la ventana a la ciudad que mi abuelo había ayudado a construir. Puente a puente, edificio a edificio, cimientos sólidos a cimientos sólidos. Si estás siguiendo este viaje hacia la justicia y quieres ver cómo un hombre subestimado convirtió años de humillación en una victoria absoluta, considera suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación redefinirá por completo el significado de la venganza bien ejecutada. Richard pensaba que esta sería una batalla por dinero y propiedades. Pero mientras él contrataba abogados caros y preparaba demandas vacías,
Yo estaba a punto de hacer algo mucho más devastador. Iba a contar la verdad. Toda ella. Públicamente. Y la verdad, descubrí a lo largo de esos años documentando cada una de sus mentiras, era un arma mucho más poderosa que cualquier demanda judicial. El reloj marcaba las 3 en punto cuando la sala de conferencia se llenó. 23 jefes de departamento, todos mirándome con curiosidad y aprensión. En la pantalla, preparé la primera prueba de lo que realmente había sucedido en los últimos 10 años. Richard no tenía ni idea de lo que estaba a punto de enfrentarse. Pero pronto, todos lo sabrían. La sala de conferencias estaba llena cuando comencé la presentación. 23 rostros me observaban con curiosidad mientras aparecía la primera diapositiva en la pantalla, una foto mía a los 22 años, en mi primer día de trabajo, junto a mi abuelo. Esta es la verdadera historia de Chen y Associates. Comencé. Mostré cada proyecto que Richard afirmaba haber conseguido. Luego revelé los correos electrónicos en los que yo llevaba a cabo las negociaciones reales. Contratos que él firmaba sin leer. Reuniones a las que llegaba tarde, o ni siquiera aparecía, mientras yo salvaba negocios millonarios. Ellen Martínez fue la primera en hablar, entonces, cuando Richard dijo que había conseguido el contrato con el ayuntamiento. Fui yo. Pasé 3 meses negociando con 7 comités diferentes. Tom, nuestro maestro de obras, dio un golpe en la mesa. ¿Y Titán Construcción? ¿Iban a despedir a todo el mundo? Al 95%, confirmé. Richard ya había filtrado nuestros secretos comerciales a cambio de 15 millones personales. La sala estalló en murmullos indignados. Saqué otro documento, las conversaciones de Richard con los ejecutivos de Titán, en las que discutían cómo recortar grasa de la empresa. Allí estaba el nombre de cada empleado marcado para ser despedido. Fue entonces cuando sonó mi móvil. Era Derek, jadeando. Kevin, mi padre va hacia allí. Está furioso. Dice que va a exponer tus mentiras delante de todos. Que venga, respondí, y colgué. No tuve que esperar mucho. Las puertas se abrieron violentamente y Richard irrumpió en la sala, flanqueado por 2 abogados con trajes oscuros. Esta reunión ha terminado, gritó él, con el rostro enrojecido. Este hombre está mintiendo. Ha manipulado a mi padre, ha falsificado documentos. Richard, le interrumpí con calma, tus abogados deberían haberte aconsejado mejor. Irrumpir en una reunión privada de una empresa que no es tuya. No es tuya, gritó él. Es mía. Siempre ha sido mía. Pulsé el mando a distancia. En la pantalla gigante apareció mi abuelo en un video, sentado en su sillón favorito. Si están viendo esto, su voz llenó la sala. Significa que Richard finalmente ha descubierto la verdad. Observé cómo mi tío palidecía mientras el video continuaba. Le cedí la empresa a Kevin hace 6 años porque él es el único que realmente la construyó. Richard nunca ha trabajado ni un solo día. Es mi hijo y lo quiero. Pero el amor no significa permitir que él destruya todo lo que hemos construido. Richard se tambaleó y se apoyó en la pared. Uno de los abogados ya estaba guardando sus documentos, dándose cuenta claramente de que no había caso. Esto no ha terminado, susurró Richard, pero su voz había perdido toda su fuerza. Voy a... ¿A qué? Pregunté, levantándome. ¿Demandar? Tus abogados ya saben que no hay caso. ¿Amenazar? Tengo 10 años de pruebas documentadas. ¿Arruinar mi reputación? Las mismas personas a las que planeabas despedir están en esta sala, escuchando cada palabra. Saqué el último documento. Ah, ¿y qué hay de Titán? Él ha retirado la demanda esta mañana. A cambio, he accedido a proporcionar cierta información sobre sus prácticas comerciales poco éticas. Información que tú tan generosamente compartiste conmigo. El rostro de Richard pasó de rojo a blanco. No harías eso. Ya lo hice. El Departamento de Justicia está muy interesado en los esquemas de fraude en las licitaciones. Sus abogados prácticamente salieron corriendo de la sala. Richard se quedó allí, solo, enfrentándose a 23 pares de ojos que ahora veían exactamente quién era él. Chen y Associates seguirá adelante, anuncia la sala. Todos conservan sus puestos de trabajo. De hecho, habrá aumentos. Porque, a diferencia de algunas personas, yo entiendo que una empresa está formada por personas, no por números en una hoja de cálculo. Los aplausos comenzaron lentamente, luego crecieron. Ellen estaba llorando. Tom sonreía de oreja a oreja. Richard se marchó en silencio,
Un hombre destrozado, cuya vida, construida sobre mentiras, finalmente se desmoronaba a su alrededor. Pero mientras cerraba la puerta detrás de él, no sentí triunfo. Solo sentí un profundo alivio. La verdad finalmente era libre. Y la verdad, descubrí, era la venganza más poderosa de todas. 6 meses después de la reunión que lo cambió todo, estaba en lo alto del nuevo edificio de Cheney Associates, observando cómo Seattle se extendía a mis pies. El edificio de 80 pisos que yo mismo había diseñado se inauguraría la semana siguiente, el proyecto ecológico más grande de la ciudad. Ellen Martínez entró apresurada. «Kevin, tienes que ver esto». En la pantalla, Richard estaba siendo entrevistado en un programa local sobre fraudes corporativos. Parecía 10 años mayor, con el pelo canoso y el rostro demacrado. «¿Cómo llegó a esta situación?», le preguntaba el periodista. «Por privilegio», respondió él con voz cansada. «Me pasé la vida pensando que me lo merecía todo solo por existir. Nunca aprendí a trabajar de verdad». La entrevista formaba parte del acuerdo con el Departamento de Justicia. A cambio de no enfrentarse a cargos penales, Richard trabajaba 50 horas semanales en refugios para personas sin hogar y participaba en programas educativos sobre ética, siendo él mismo el ejemplo de lo que no se debe hacer. «Eso sí que es justicia poética», comentó Tom. Derek apareció en la puerta, vacilante. En los últimos meses, mi primo había empezado a trabajar con nosotros, no en un puesto ejecutivo, sino como asistente, aprendiendo el negocio desde cero. «Kevin, hay alguien que quiere verte». La tía Margaret entró, visiblemente incómoda. Había perdido peso y sus caras ropas no ocultaban la vergüenza que sentía. «He venido a pedirte perdón. Durante años te traté como si fueras invisible. Estaba equivocada». «¿Y Richard?», pregunté. «Está viviendo conmigo. Lo ha perdido todo. Pero, por primera vez, está trabajando de verdad. ¿Y sabes qué es lo extraño? Creo que ahora él es más feliz que cuando lo tenía todo». Derek me enseñó fotos de Richard sirviendo comida en el refugio, sonriendo de verdad mientras hablaba con los residentes. Una chispa de humanidad que nunca antes había percibido. «A veces tenemos que perderlo todo para descubrir quiénes somos realmente», dijo Margaret. Más tarde, convoqué una reunión con los 120 empleados. «Quiero contaros una historia sobre un chico de 22 años que creía que trabajar duro sería suficiente. En parte tenía razón. Les conté sobre años de humillación, noches sin dormir, proyectos que salvé mientras otros se llevaban el mérito. Pero también sobre mi abuelo, que lo vio todo y preparó el camino para la justicia. Mi abuelo me enseñó que una empresa no es solo números. Son personas, familias, sueños. Por eso, hoy anuncio un programa de participación en los beneficios. El 30% se repartirá a partes iguales entre todos». La sala estalló en aplausos. Ellen lloraba. Tom gritó de alegría. «También implementaremos la educación integral, la universidad pagada para cualquier empleado o sus hijos. El talento no debe desperdiciarse por falta de oportunidades». Sonó el teléfono. Era el gobernador, que quería discutir un contrato de 200 millones para reconstruir la infraestructura estatal. Proyectos que Richard nunca conseguiría porque exigían conocimientos técnicos reales. 3 semanas después, en la inauguración del edificio, Derek se acercó con champán. «Papá llamó ayer. Dijo que está orgulloso de ti. Que el abuelo eligió bien». «¿Dijo eso?». «Dijo que 6 meses sirviendo comida y escuchando historias reales le enseñaron más sobre la humanidad que 37 años de privilegios. Está diferente, Kevin. Humilde. Auténtico». No era perdón, pero era un comienzo. Quizás la mejor venganza no era la destrucción total, sino la transformación. Solo en la oficina, abrí el cajón y cogí la última carta de mi abuelo. «Kevin, si estás leyendo esto, la verdad ha salido a la luz. No transferí la empresa por ira, sino por amor a lo que construimos. Siempre has entendido que los negocios se basan en las personas, no en los beneficios. Que una base sólida vale más que una fachada bonita. Sigue construyendo. Y recuerda, el verdadero legado no es lo que dejamos, sino cómo tratamos a las personas». Por la ventana, veía la ciudad iluminándose para la noche. Richard estaba sirviendo la cena en el refugio. Margaret estaba aprendiendo a vivir con menos. Derek estaba descubriendo el valor del trabajo honesto. ¿Y yo? Construyendo algo que no se puede comprar con dinero, un legado basado en la integridad, no en los privilegios. Ellen me envió un mensaje: «Jefe,
Forbes quiere hacer un reportaje sobre usted. De la sombra al protagonismo, como Kevin Chen revolucionó la construcción. ¿Qué le parece? Solo si mencionamos a cada empleado por su nombre. La historia nunca ha sido sobre mí, siempre ha sido sobre nosotros. Si has llegado hasta aquí en este viaje de transformación, de cómo el trabajo silencioso superó al privilegio vacío, suscríbete al canal. Porque a veces, las mejores historias son sobre personas comunes haciendo cosas extraordinarias. Apagué las luces y me fui a casa. No a una mansión comprada con dinero heredado, sino a un modesto apartamento en el distrito histórico que ayudé a revitalizar. No necesitaba ostentación para demostrar mi valor, el trabajo hablaba por sí solo. Richard intentó enterrarme, sin darse cuenta de que las semillas no mueren en la tierra. Crecen. Caminando por las calles de Seattle, pasando por edificios que él construyó, casas que hicimos accesibles, trabajadores que ahora podían pagar la universidad de sus hijos, me di cuenta de algo fundamental. La mejor venganza no fue destruir a Richard. Fue construir algo tan grande que su arrogancia se convirtió en una simple nota al pie olvidada. 10 años de humillación transformados en décadas de impacto. Viejas herramientas del sótano convirtiéndose en los cimientos de un imperio construido sobre principios. Richard tenía razón en una cosa, siempre se me ha dado bien arreglar cosas rotas. Solo que no sabía que lo más roto que arreglaría sería el propio concepto de legado familiar. La última vez que supe de él, estaba abriendo una consultoría ética, utilizando sus experiencias como ejemplo de lo que no se debe hacer. Humilde, trabajador, por fin real. ¿Y yo? Solo estaba empezando.